Aleluya, Dios me los bendiga a cada uno de los hermanos que se encuentran en algún lugar de este mundo. Bendito sea nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que nos permite llegar hasta sus hogares, quizás en el carro, a través de estos medios que nos dan la oportunidad de podernos presentar delante de ustedes. En esta hora nos gustaría hablar acerca de la creación del universo. Somos 100% creacionistas, creemos totalmente en que Dios fue el creador del universo, pero nos gustaría también de alguna forma hablar de lo que creen los de la evolución o la ciencia acerca de lo que sucedió en el pasado, acerca de la explosión, el Big Bang. Pero queremos tratar la manera de que usted pueda escuchar los argumentos y las bases, y para eso vamos a poner algunos videos para podernos ayudar y que usted pueda saber qué es lo que ellos hablan acerca del Big Bang. Luego nosotros, pues, por supuesto, vamos a dar una explicación de cada uno de estos temas relacionados al Big Bang, por lo cual queremos dejarlos en este momento pensando en esta foto, donde después nosotros vamos a mirar qué es lo que quiere decir la foto que tenemos enfrente. Así que Dios me los bendiga. Deseo con todo el corazón llegar no solamente a ustedes para hacer creer. Oiga bien, el propósito mío es hacerles creer que Dios es real, que Dios es el creador de todo, que la Biblia contiene, oiga bien, las palabras de Dios, contienen el sentimiento y el deseo de Dios de que la gente pueda conocerlo a Él, no solamente como su Señor y Salvador Jesucristo, sino que lo puedan conocer a Él, de que Él ha hecho todas las cosas posibles para que nosotros podamos vivir en esta tierra. Así que vamos a comenzar a introducirnos con estos videos, porque queremos hablar acerca de la creación de Dios, y para eso tenemos que hablar primeramente de lo que es el Big Bang. Luego, después nosotros quizás en un segundo video vamos a poder comenzar a hablar acerca de lo que nosotros creemos, no solamente conforme a la Biblia, sino las deficiencias que nos produce el Big Bang. Así que vamos a comenzar con esto. Primero queremos comenzar dando 3 versículos de la Biblia que se encuentran en la palabra del Señor en Hebreos 11:3, Juan 1 al 3 y Génesis 1:1. La Biblia nos enseña estas palabras: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es nuestra postura, nuestra posición, de que Dios es el creador de todo lo que existe y de lo que nosotros podemos ver hoy. Pero, como decimos, vamos a poner un video de cómo se explican esto acerca del Big Bang. Imagina un inmenso universo, increíblemente frío, en constante expansión. ¿Cómo empezó todo? Para entenderlo, retrocedamos en el tiempo. Imagina que te encuentras en los inicios del universo, hace casi 14.000 millones de años. Imagina toda la energía del universo comprimida en un espacio más pequeño que la cabeza de un alfiler. Imagina que estás dentro de este diminuto espacio. El tiempo está parado. Nada de lo que conocemos o imaginamos existe. Todo está a punto de cambiar. Para siempre. Se acaba de producir la gran explosión, el Big Bang. Se ha liberado toda la energía. La temperatura es extremadamente alta y el espacio se expande a una velocidad vertiginosa. En una pequeñísima fracción de segundo ha nacido nuestro universo.
este es el más profundo de todos los misterios. Ahora parte de la energía se condensa, convirtiéndose en masa. Se crean todas las partículas fundamentales de nuestro universo. Algunas de ellas todavía no las entendemos. Entre las que sí, se encuentran los quarks, los electrones, los neutrinos, partículas diminutas que constituirán todo lo que conocemos, incluidos tú y yo. Mira atentamente, se crean por pares una partícula y su correspondiente antipartícula. Pero partículas y antipartículas también sufren una atracción mortal que hace que se aniquilen entre ellas. Una parte de la materia, sin embargo, sobrevive a este proceso afortunadamente para nosotros. Es la materia que forma todo lo que conocemos. A medida que el universo se enfría, los quarks se agrupan en grupos de 3, dando lugar a neutrones y protones. Y estos forman los núcleos más sencillos. Todo esto ocurre en los 3 primeros minutos después del inicio del tiempo. Pero en los siguientes miles de años, el calor y la energía son todavía tan intensos que los electrones no pueden combinarse con estos núcleos. Avancemos 380.000 años desde el Big Bang. El universo se ha expandido y ya es más frío. Ahora los electrones envuelven los pequeños núcleos, dando lugar a los primeros átomos sencillos, los de hidrógeno y helio. Y una vez creados los átomos, las partículas de luz ya pueden atravesar el espacio sin impedimento alguno. Lo que hasta ahora era una niebla densa de partículas que colisionaban entre ellas, de repente se hace visible. Hágase la luz. Esta primera luz puede observarse aún en forma del llamado fondo cósmico de microondas, una huella dactilar permanente del universo. Continuemos nuestro viaje, avanzando unos cuantos centenares de millones de años. Ahora la fuerza de la gravedad hace que las nubes de hidrógeno y helio se contraigan, provocando reacciones nucleares. Por todos sitios empiezan a nacer las primeras estrellas. Algunas de ellas son muy masivas. Agotan su combustible y colapsan. En el silencioso espacio, explotan las primeras supernovas gigantes. Pero de toda esta destrucción surgen los elementos pesados, entre ellos el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el hierro e incluso el oro. Son los elementos que formarán los planetas y serán las semillas que darán lugar a la vida. Generaciones y generaciones de estrellas viven y mueren. Nuestro universo, antes increíblemente denso y caliente, es ahora frío y está prácticamente vacío. Después de 9.000 millones de años, en el brazo espiral de una galaxia distante, se está empezando a formar una cosa muy importante. Aquí, en este espacio infinito, entre millones de galaxias, hay un sistema solar. En este sistema solar, uno de los planetas se ha enfriado suficientemente como para que pueda surgir la vida. Es nuestra casa, el planeta Tierra. Y en esta Tierra hay seres con la extraordinaria habilidad de volver la vista atrás en el tiempo y reflexionar sobre el significado del universo. El video que acabamos de ver nos da una explicación de cómo sucedió el Big Bang. Esto sucedió hace 13 a 14 millones de años, por lo cual, aun cuando se ha dado estos años, anteriormente se decía muchos más años, pero no hay una exactitud en los años de lo que ocurrió la explosión. Pero se dice de que toda la energía se acumuló en una pequeña cabeza de un alfiler. Y llegó un momento en que comenzó a girar a gran velocidad. Y esto da paso para que ocurra una gran explosión. Segundos después que la explosión ocurrió, se forman las diferentes pequeñas partículas, según lo que estaba diciendo la señora, que son los que traerán el principio del comienzo del universo.
Los científicos creen que algunas partículas no se pueden entender, como dijo ella. Otras partículas comienzan a chocar unas con otras, destruyéndose entre ellas, y dentro de estos choques unas partículas sobrevive, afortunadamente, dijo la señora, o podríamos decir, o por suerte para nosotros. Entonces, con esto se logra tener la materia. Pasando 3 minutos se forman los cuarzos, y los cuarzos forman los neutrones y los protones. Luego pasan 380.000 años y el universo ha logrado enfriarse un poquito más. Y esto hace que se produzca el primer átomo, lo que luego traerá el hidrógeno y helio. O sea, el átomo va a ser destruido o va a producir el hidrógeno y el helio. Luego se forma la luz, la cual viaja por todo el universo sin darse cuenta cómo sucedió o cómo en la misma explosión salió la luz y así se dirigió. Pasan miles de millones de años y el hidrógeno y el helio se contraen, los cuales provocan reacciones nucleares, dando como resultado el nacimiento de gigantes estrellas llamadas supernovas, que luego explotan y llegan a crear el carbono, nitrógeno, oxígeno, acero y el oro. Y esto traerá la formación de nuevos planetas, quienes a su vez traerán la semilla de la vida. Esto es lo que dice la señora. Al pasar 9.000 millones de años, el universo está más frío y es el momento de crearse las nuevas galaxias, y en una de estas galaxias surge nuestro sistema solar, quien está listo para que la semilla que estaba ya puesta en el pasado brote y se forme todo lo que nuestros ojos ven. Y termina la señora diciendo: ahora podemos ver atrás y saber cómo fue hecho el universo. Esto es lo que termina diciendo aquí la señora, haciendo un análisis de lo que sucedió con el Big Bang. Pero yo quisiera que nosotros podamos mirar otro video donde se nos dice diferente acerca del Big Bang, para que nosotros podamos darnos cuenta que de alguna forma aún los científicos no pueden explicar lo que sucedió en el pasado. Los científicos todavía están creando nuevas teorías para poder dar la explicación del universo, y miraremos este otro video para que nos demos cuenta qué es lo que dicen estos nuevos, oiga bien, científicos. Y con eso estamos mejor. En 2010, el famoso físico Roger Penrose formulaba que existió otro universo antes del Big Bang. Uno de los científicos más prestigiosos del mundo, Penrose acababa de anunciar el hallazgo de evidencias sobre un universo que existió antes del actual. Si Penrose tenía razón, los extraños círculos concéntricos descubiertos por el satélite WMAP en el fondo cósmico de microondas obligarían a reescribir las teorías cosmológicas actuales. ¿Hubo otro Big Bang antes del Big Bang? La teoría del universo oscilante o cíclico es una hipótesis propuesta por Richard Tolman, según la cual el universo sufre una serie infinita de oscilaciones, cada una de ellas iniciándose con un Big Bang y terminando con un Big Crunch. Después del Big Bang, el universo se expande por un tiempo antes de que la atracción gravitacional de la materia produzca un acercamiento hasta llegar a un colapso y sufrir seguidamente un gran rebote. El caso es que las imágenes tomadas por el satélite y analizadas por Penrose podían evidenciar la existencia de un universo anterior al que hoy ocupamos. Si la hipótesis de Penrose era correcta, los extraños círculos concéntricos que aparecían sobre el fondo cósmico de microondas serían la prueba de que en realidad ni el tiempo ni el espacio comenzaron con el Big Bang, sino que el universo efectúa un ciclo probablemente infinito de rebotes, y cada ciclo comienza con un nuevo Big Bang. Penrose, basándose en esas imágenes, ya sostenía en 2010 que lo que actualmente percibimos como nuestro universo no es más de uno de los muchos ciclos por los que transita el universo. Solo se trata de uno de muchos, no es el primero ni será el último. Así se quedó el tema hasta hace bien poco. Un nuevo estudio sobre el universo primitivo vuelve a sugerir que no habría existido un Big Bang como origen de todas las cosas, sino un simple rebote en el que un universo ya existente habría pasado de una fase de contracción a otra de expansión.
Si el modelo del Big Bang ha terminado por imponerse, es porque sus predicciones después del momento cero funcionan a la perfección y explican con sorprendente exactitud todo lo que sucedió desde el Big Bang hasta nuestros días. Algunos investigadores sugieren que el universo alterna esos periodos en los que se expande, como sucede en la actualidad, con otros en los que se contrae. En ese escenario, la expansión actual no sería más que una fase entre otras muchas de expansión y contracción. Ahora, como dije, un nuevo estudio realizado por Stephen Gillen del Imperial College de Londres y Neil Turok, director del Instituto Perimeter de Física Teórica de Canadá, sugiere que los efectos de la mecánica cuántica pueden evitar que el universo colapse y se destruya a sí mismo en un Big Crunch, el momento final de un periodo de contracción. En lugar de eso, el universo podría sufrir una transición y pasar de un estado de contracción a otro de expansión sin necesidad de colapsar por completo. Bueno, el tema es complejo y difícil de explicar. Si alguien quiere conocer los detalles, que busque por internet. Pero el caso es que, en palabras de Neil Turok, la mayor sorpresa de nuestro trabajo es que con él podemos describir los primeros instantes del Big Bang caliente con la mecánica cuántica, y todo bajo unos supuestos mínimos y basados en la materia presente en el universo. Asumiendo esos supuestos, el Big Bang fue solo un rebote en el que una fase de expansión siguió a otra previa de contracción. Sin embargo, el problema de la teoría del universo oscilante es que no parece compaginarse con la segunda ley de la termodinámica. La entropía aumentaría en cada oscilación, de manera que no se regresaría a las condiciones anteriores. Esta ley nos lleva a la explicación del concepto de irreversibilidad y al de entropía. Básicamente nos dice que el desorden interno de un sistema debe aumentar. Por otro lado, los científicos aseguran que podrían ser capaces de determinar el destino final del cosmos mientras investigan las propiedades del bosón de Higgs. Todo depende de algunos números precisos relacionados con el bosón de Higgs, que los investigadores están tratando de determinar. El bosón ayuda a explicar la existencia de masa en el cosmos. Si se consigue calcular el falso vacío, cobrará forma la idea de que el universo producto del Big Bang que observamos hoy en día es la última versión de un ciclo permanente de acontecimientos. Según palabras del Dr. Joseph Lycan, es mucho más fácil explicar un montón de cosas si lo vemos como un ciclo. Si tuviera que apostar dinero, diría que la idea cíclica es la correcta. Estos científicos creen que ha habido muchas Big Bang dentro de la eternidad del universo. En otras palabras, en alguna parte de la eternidad el universo ya existía, o quizás era simple y sencillamente como una cabeza de un alfiler. En esto ya hay bastante contradicción, porque ¿qué fue primero? ¿El universo o la explosión? ¿Qué es lo que originó todo? Pero bueno, sigamos de esta forma. Así que dentro de la eternidad hubo una primera explosión, o el universo ya existía. Y en diferentes épocas el universo se ha contraído hasta llegar a empequeñirse al grado de ser como una cabeza de un alfiler y luego explotar. Y así ha sucedido hasta el tiempo de hoy. En miles o millones de años quizás van a haber muchos Big Bang hasta que el universo siga continuando, porque para ellos el universo es eterno. Fíjese cómo explican estos científicos ahora lo que ha sucedido con el universo. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque hay muchas cosas que ellos no pueden responder. ¿Cómo se formó eso? ¿Quién hizo la materia? ¿Quién hizo? Porque de la nada no pudo salir nada. La nada es nada y por lo tanto hay muchas preguntas. Entonces lo más fácil es ahora
poder venir y decir, no, pues el universo ha existido siempre y entonces ha habido explosiones en todas las épocas y así va a suceder. Entonces es lo más fácil, porque el hombre lo único que quiere hacer es apartar a Dios de sus mentes, de sus corazones, y no darle la gloria a Dios, aunque ya hay muchos científicos que... Yo vi a un científico chinito antes que hablaba de los cuarzos y de todo, que ahora comienza a entender que hay una mente gigantesca en el universo que ha hecho esto, porque es algo maravilloso, pero yo antes nunca lo había oído mencionar a Dios. Pero cuando se dan cuenta que hay cantidad de preguntas que se podrían hacer y no hay respuesta, entonces nos damos cuenta verdaderamente, oiga bien, nosotros los cristianos, que es más fácil y es más saludable, no solamente para nuestra alma, decir, Dios creó las cosas. Pero miremos una nueva teoría que ha salido también para que podamos seguir dándonos cuenta que aún entre los científicos y las personas que creen que son demasiado inteligentes y que pueden llegar a comprender las cosas que sucedieron hace millones de años, son las correctas. Miremos esta nueva idea. Big Bang. Lo primero que debes saber es que no fue ni de lejos una gran explosión, sino un periodo de expansión que aumentó el tamaño del universo al menos 1 quintillón de veces en una pequeñísima fracción de un segundo. Pero eso no es todo. Con tu permiso voy a hacer que la cabeza te eche humo diciéndote que el Big Bang no ocurrió en un punto concreto, sino en todos lados y al mismo tiempo. Aunque suene raro, la conclusión a la que llegaron los investigadores es bastante lógica. Sabiendo que desde el comienzo del universo hay zonas que no han tenido tiempo de comunicarse porque la luz no ha recorrido toda la distancia entre ellas, ¿cómo es posible que, aún así, todo el cosmos sea homogéneo e isótropo? Es decir, ¿cómo es posible que, mires en la dirección que mires, todo se vea igual? Así es como comenzó la idea de que el Big Bang ocurrió en todas partes, pues es la única solución a esa inexplicable homogeneidad. Por otra parte, este hecho hace que la pregunta ¿dónde está el centro del universo? Ni siquiera tenga sentido, puesto que nada tiene su origen en un mismo punto y, además, el espacio se expande en todas direcciones, por lo que, desde nuestra perspectiva, todo el universo se aleja de nosotros, haciendo que la Tierra aparezca al centro de este. Sin embargo, esto es solo cuestión de perspectiva. La realidad es que cualquier lugar en el que nos encontremos será el centro del universo para nosotros, o, dicho de otra forma, no existe ningún centro. Para entender esta expansión del espacio, te recomiendo que veas nuestro vídeo sobre la energía oscura. Una vez aclarados estos conceptos acerca del Big Bang, comenzamos con la inflación cósmica. Para ello, utilizaremos una pequeña analogía. Antes de la violenta expansión, existía un campo llamado inflatón, el cual era como un folio arrugado. En cierto momento se produjo una excitación en este campo que provocó que se expandiera muchísimo, en torno a 1 quintillón de veces, como decíamos al principio del vídeo. Esto causó que las arrugas del folio desaparecieran casi totalmente, haciendo que el espacio adquiriera una curvatura muy plana. Tras esos primeros momentos, la expansión se calmó y la energía del inflatón dio lugar a toda la materia del universo. Este proceso se conoce como recalentamiento, aunque generalmente se le suele decir Big Bang, que no es un nombre muy apropiado que digamos, pues da lugar a las confusiones de las que ya hemos hablado al principio del vídeo. Como veis, la inflación cósmica soluciona muchas cuestiones. Sin embargo, con lo que os hemos explicado hasta ahora, aún falta una última cosa. Explicar las pequeñas heterogeneidades del cosmos. Esto significa que, a pesar de ser homogéneo, hay ciertas diferencias a escalas más pequeñas, puesto que está formado por zonas de vacío y zonas con más acumulación de materia. Este aspecto heterogéneo se debe a que el inflatón mantuvo pequeñas deformaciones cuando se expandió, y con el paso del tiempo se han convertido en grandes pozos donde se acumula la materia, formando galaxias, ya que, aunque más lento, el espacio continúa expandiéndose. Y hasta aquí. Con este último video, lo que estamos viendo es que hubo varios Big Bang. No solo uno, sino muchísimos, ya que ellos explican que la luz todavía no ha llegado hasta el último del universo. Por lo tanto, entonces quedarían muchas preguntas y la respuesta que ellos dan es que tuvo que haber varios Big Bang para que de alguna forma la luz que estuviera ya en otros lugares
entonces, oiga bien, ya sería perfecto. ¿Por qué? Porque la luz ya está allá. Entonces la explosión que hubo mandó la luz a esos sectores, pero la luz que hubo solo de una explosión todavía no ha podido llegar hasta donde tendría que llegar. Por lo tanto, ellos explican que hubo varios Big Bang. Entonces tenemos aquí, oiga bien, ya viendo los tres diferentes escenarios de los que nos hablan acerca de esto, tenemos tres diferentes teorías acerca del universo. Los primeros, que hubo solo un Big Bang. El segundo, los que creen que han habido muchos Big Bang, pero en diferentes épocas, etapas de la eternidad del universo. Y este último, que hubo un Big Bangs en proporción, o sea, en diferentes sectores del universo. Como podemos ver, ninguno de ellos está de acuerdo por la sencilla razón de que hay preguntas donde no hay respuestas. Yo quisiera dar un pequeño ejemplo para que pudiéramos nosotros mirar acerca de lo que ellos han explicado aquí. Y quisiera hacerme el tonto, quisiera hacerme una persona que no tiene entendimiento, pero me gustaría dejarlo solamente para que ustedes pensaran, y me gustaría sacar este ejemplo que me gustaría que lo pudiéramos analizar. Vamos a poner este ejemplo. Comienzo a contarles una historia a mis nietos acerca de la empresa Ford. Y comienzo diciéndole así: había una vez una empresa llamada Ford, donde se dedicaban a construir carros, camiones, buses, etcétera, etcétera. En esta empresa se hacían todas las partes de lo que lleva el vehículo, como los chasis, las puertas, los asientos, los vidrios, las luces, los motores, las transmisiones, la suspensión, el diferencial, los rines, el cableado eléctrico y todo lo que lleva a cada una de las piezas del vehículo. Con todas las partes, las máquinas guiadas por computadoras comienzan a hacer su trabajo para ensamblar las puertas, los motores, las luces, los vidrios, todo lo que está relacionado con el vehículo, para poder llegar después a mirar ya un vehículo formado. Pero un día de trabajo se produce lo inesperado. Parece ser que hubo una fuga de gas, y como allí se usa mucha electricidad, se usan las máquinas de soldadura, una chispa de una máquina de soldadura hace una gran explosión dentro de la empresa. Lamentablemente todas las partes comienzan a tirarse por todos los lugares y la fábrica se destruye. Pero afortunadamente unas partes completas para formar un vehículo caen en un solo lugar. En ese lugar caen todas las partes del chasis, y alrededor de ellas caen todas las partes. A los años surge un remolino, y de repente el remolino levanta el chasis y comienza a poner completamente todas las partes, ensamblando el motor y la transmisión por abajo, ensamblan las puertas, ensamblan las luces, los vidrios y el chasis, los amortiguadores, los rines con todo y llantas, el escape y todo lo relacionado con el carro, y el carro cae. Y gracias a Dios miramos ya un carro formado. Y otra de las suertes que tuvimos es que el carro, sus láminas todas ya estaban pintadas, y de esta manera vemos a un carro pintadito, formado, y ahora tenemos ya un carro. Así fue como se formó el primer carro. Y luego digo, pasan los millones de años o miles de años, y se comienza a crecer un árbol cerca del carro. Pasan los años y una rama crece tanto que entra completamente en la entrada del tanque de la gasolina. Al entrar en el tanque de la gasolina,
la rama se comienza a hacer grande en el tanque, produciéndose que llega un momento en que ya no puede crecer más, que se pudre. Esa rama, por los tiempos, por los años, comienza a petrificarse, o mejor dicho, ¿cómo diríamos aquí? Se comienza a formar lo que es el petróleo. No petrificado, porque no es eso, sino se forma en petróleo. Cuando se forma en petróleo, la rama llega a un momento en que la rama se convierte en gasolina. Cuando se convierte en gasolina, por A o por B razón, no sabemos cómo, es que el carro comienza a encender y oímos ya el sonido del motor y el carro está funcionando perfectamente bien. Y de repente miramos que el carro comienza a moverse y comienza a manejarse por todas las montañas donde nosotros podríamos mirarlo. Y así fue que se hizo este carro. Mis nietos se quedan mirándome y me dicen: abuelo, estás muy loco. ¿Cómo se va a formar un solo carro poniendo las partes él solo? Imposible. Y yo le diría: sí, tienen razón. Era nada más un cuento, era nada más una fábula. Pero aquí podemos mirar una lógica. Primero, ya estaban las piezas. Alguien las tuvo que haber hecho, las piezas. Dos, las piezas tienen cada una su propia función y deben de ser colocadas en el lugar exacto para que puedan trabajar perfectamente. Por tanto, tuvo que alguien haber encajado esas piezas perfectamente. Cuarto lugar, se necesita de alguien para darle estar al carro y que se arranque. Y se necesita alguien que pueda también conducir un carro. Así que podemos mirar que en esta pequeña ilustración loca podríamos decir, escuche bien, que se necesita siempre de alguien que haga algo para que podamos mirar después el funcionamiento de ese algo. Y eso es lo que Dios ha hecho, que para los científicos Dios no existe, pero es lo mismo que Dios ha hecho. Dios es el creador de la masa y de la energía. Dios es el creador de todo el universo que miramos hoy, aun cuando los científicos sigan pensando que Dios no existe. Ya vimos 3 teorías y yo creo con todo mi corazón que vamos a mirar muchas más teorías después de estos años. Y usted se va a dar cuenta que así va a ser. ¿Por qué? Porque lo único que quiere el hombre es despojarse de Dios y creer que ellos son verdaderamente los que tienen la razón. Pero nosotros, que amamos a Dios, sabemos perfectamente que Dios es el creador de todo. En el siguiente video vamos a hablar acerca de algunas cosas acerca de lo que miramos dentro del universo para podernos dar cuenta que tenemos a un Dios que creó los cielos y la tierra. Dios me los bendiga. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes.